En 2003, una promesa de oro líquido emergió de las arenas del Golfo. No era lujo. Era un desafío. Pero, ¿qué ocurre cuando la ambición de un hombre se atreve a redefinir lo imposible? Veremos cómo un emirato olvidado desafió cada límite. Levantando una isla artificial, un lienzo de opulencia arrancado al mar. Descubrirás la obsesión detrás del Mirage Royal. Un santuario de 7 estrellas, diseñado por Foster y Partners, con una sola misión, aniquilar la competencia global. Entenderás que los cimientos más audaces pueden construirse sobre arena. Y cómo la visión de un paraíso deslumbrante puede esconder una verdad mucho más profunda. Esta es la historia de una voluntad indomable. Y apenas rasgamos la superficie. En las primeras brumas del siglo XXI, una nueva era de opulencia y audacia se gestaba en las arenas del Golfo Pérsico. Era un tiempo de visiones ilimitadas, donde la geografía y la economía parecían meras sugerencias ante la voluntad de forjar imperios modernos. En medio de esta fiebre del oro de lujo, el Emirato de Al Asred, hasta entonces una nota a pie de página en el mapa global, se preparaba para escribir su propio capítulo, uno que prometía eclipsar a todos los demás. Fue en 2003 cuando la visión del Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum, una mente tan incisiva como ambiciosa, cristalizó en un proyecto sin precedentes. Sheikh Hamdan no buscaba simplemente construir otro resort de lujo, su objetivo era redefinir la extravagancia misma, crear un santuario de 7 estrellas que no solo compitiera, sino que aniquilara la competencia global. Así nació el Mirage Royal, un nombre que evocaba sueños y espejismos en el desierto, destinado a ser el epítome de la grandiosidad humana. El emplazamiento elegido era tan audaz como la propia visión, una isla artificial, meticulosamente construida frente a la costa de Al Asred, emergiendo del mar como una promesa de prosperidad. Sobre este lienzo reclamado a las olas, se levantaría una ciudadela de lujo sin parangón. El prestigioso estudio de arquitectura Foster y Partners fue el encargado de traducir la ambición del Sheikh en hormigón y cristal, concibiendo una obra maestra de arquitectura neoislámica vanguardista. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El diseño entrelazaba la rica herencia cultural de la región con la modernidad más audaz, un diálogo entre lo ancestral y lo futurista. Los planos revelaban una escala que desafiaba la imaginación. El Mirage Royal no solo albergaría 150 suites palaciegas, cada una diseñada para satisfacer a la realeza moderna, sino que se jactaría de tener 12 restaurantes galardonados con estrellas Michelin, una constelación culinaria que atraería a los paladares más exigentes del mundo. Un puerto deportivo, con capacidad para superyates que surcaban los océanos, se convertiría en un muelle de bienvenida para la élite global, mientras que el casino más grande de la región prometía ser un imán para fortunas y fantasías. La inversión inicial estimada, $3.500 millones, era un testimonio de la fe inquebrantable en este sueño, una cifra que por sí sola hablaba de la magnitud de la apuesta. La fecha de apertura, finales de 2009, se grabó en el calendario como el momento en que Al Asred ascendería al pináculo del lujo mundial. Los planos se convirtieron en maquetas, las maquetas en cimientos que perforaban la tierra, y la isla artificial, una vez una simple mota en el horizonte, comenzó a tomar la forma de una joya incrustada en el azul del Golfo. El mundo entero observaba con una mezcla de asombro y envidia, expectante ante la coronación de este nuevo monarca de la hospitalidad. Pero en el efímero brillo de estas ambiciones colosales, a menudo yacen las semillas de su propia fragilidad. El fulgor del oro y el mármol podía ser cegador, y la marea de la economía global, a veces, puede cambiar con una ferocidad inesperada. A medida que 2009 se acercaba, la estructura imponente del Mirage Royal se alzaba majestuosa, un faro de lo que Al Asred quería ser, pero las corrientes bajo la superficie del Golfo, y bajo los cimientos de la economía mundial, ya estaban empezando a agitarse. Y lo que prometía ser el amanecer de una nueva era de lujo, estaba a punto de enfrentarse a una realidad mucho más compleja de lo que nadie pudo haber imaginado. A medida que las burbujas financieras estallaron en el corazón del sistema bancario global, un escalofrío helado recorrió el mundo, llegando hasta las cálidas costas del Golfo. Lo que comenzó como un leve temblor en los mercados de valores de Occidente, rápidamente se transformó en un tsunami económico que no perdonaría ni los cimientos más sólidos, ni las visiones más grandiosas. El año 2009, en lugar de ser el amanecer de una nueva era de opulencia para el Mirage Royal, se convirtió en el punto de inflexión, el inexorable cadalso donde se decidiría su destino. Los primeros signos de la tormenta fueron sutiles, casi imperceptibles para aquellos cegados por el fulgor del lujo inminente. Los inversores extranjeros, que antes competían por una porción del pastel de Al Asred, comenzaron a mostrar reticencia. Sus propias carteras estaban en llamas, y el apetito por aventuras en el desierto, por muy grandiosas que fueran, se evaporaba más rápido que el rocío matutino. Las líneas de crédito que habían fluido como ríos caudalosos, ahora se estrechaban hasta convertirse en hilos, y el coste del capital se disparaba a niveles insostenibles.
Las promesas de futuras reservas, esenciales para proyectar viabilidad, se congelaron en el aire de una incertidumbre global. Al-Hazard, un hombre habituado a doblar la realidad a su voluntad, se encontró por primera vez con una fuerza que no podía dominar con meros recursos o convicción. Se sucedieron reuniones maratonianas, a menudo hasta altas horas de la madrugada, en los opulentos, aunque aún incompletos, salones del propio resort. Contratistas exigían pagos, bancos reevaluaban sus compromisos, y los proveedores de materiales especializados, desde los cristales italianos hasta las sedas persas, comenzaron a exigir garantías de pago por adelantado. La fluidez financiera del proyecto, ante su mayor fortaleza, se convirtió en su más profunda vulnerabilidad. Los pagos a los miles de trabajadores que daban vida al esqueleto de hormigón empezaron a demorarse. Y la moral, tan alta durante el auge, comenzó a desmoronarse tan visiblemente como el mortero se desintegra en el desierto. Las decisiones que se tomaron en aquellos meses fueron desesperadas, un testimonio de la lucha titánica por mantener a flote un sueño que se ahogaba. Se exploraron préstamos de emergencia, se intentaron renegociaciones con acreedores internacionales, e incluso se rumoreó que Al-Hazard estaba dispuesto a deshacerse de parte de su propio patrimonio personal para inyectar capital fresco. Pero la magnitud del Mirage Royal era tal que ninguna fortuna individual podría haber contenido la hemorragia. La arquitectura misma del proyecto, diseñada para deslumbrar, se convirtió en una carga insoportable, su coste en una herida abierta que no cicatrizaba. Cada detalle de 7 estrellas, cada grifo de oro, cada mármol importado, sumaba a una deuda que crecía exponencialmente, mientras los ingresos se reducían a meras conjeturas. Luego vino el momento del desastre, no un estruendo, sino un silencio ensordecedor. Las grúas, que durante años habían dominado el horizonte con su danza metálica, comenzaron a inmovilizarse, una por una. Los andamios, que formaban un intrincado encaje alrededor de las torres, fueron desmantelados no por completitud, sino por inactividad. El zumbido constante de la actividad constructora, un himno de progreso, se atenuó hasta desaparecer por completo. Miles de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes que habían depositado todas sus esperanzas en esta promesa de prosperidad, se vieron repentinamente sin empleo. Sus herramientas en el suelo, sus salarios impagos, sus sueños hechos añicos bajo el sol abrasador. En un día que quedaría grabado en la memoria de los pocos testigos presenciales, las puertas del vasto complejo, ya casi terminadas, se cerraron. No con la fanfarria de una inauguración, sino con la amarga solemnidad de una condena. Los sistemas se apagaron, las luces se extinguieron y el aire acondicionado que había mantenido fresco el interior, dejando el calor implacable del desierto tomar el control. El Mirage Royal, a escasos meses de su gran debut, no abrió sus puertas. En cambio, se convirtió en un monumento a la fragilidad de las aspiraciones humanas frente a las fuerzas imparables de la economía global. El punto de no retorno se había alcanzado, el majestuoso imperio de lujo, soñado por un hombre y construido por miles, estaba ahora suspendido en el tiempo. Una promesa rota y un futuro incierto. Nada volvería a ser igual. Las consecuencias de aquella paralización fueron inmediatas y devastadoras, extendiéndose como una onda de choque por cada estrato de la sociedad. El espejismo de opulencia que había sido el Mirage Royal se desvaneció, dejando a su paso no solo una estructura vacía, sino también un vacío palpable en la vida de miles de personas. Los obreros, los especialistas en hostelería, los proveedores locales y las familias que habían reorientado sus vidas en torno a la promesa de empleo estable, se encontraron de la noche a la mañana con contratos rescindidos y sueños rotos. La euforia de un futuro próspero se convirtió en la amarga realidad de la incertidumbre, obligando a muchos a buscar nuevas oportunidades lejos de un desierto que, de pronto, se había vuelto hostil. La inversión monumental, estimada en miles de millones, se transformó en una deuda colosal que sacudió los cimientos de instituciones financieras internacionales. Aquel proyecto, concebido como el pináculo de lujo, se convirtió en un agujero negro económico, un testimonio silencioso de la precariedad de la fortuna en un mundo interconectado. Los planes de desarrollo regional, que habían anticipado un auge turístico sin precedentes, se estancaron. La infraestructura creada para soportar el Mirage Royal, carreteras, redes eléctricas, sistemas de agua, quedó sobredimensionada y subutilizada, reliquias de una visión que nunca se materializó. Con el tiempo, el Mirage Royal dejó de ser solo un proyecto abandonado para convertirse en un icono, una advertencia. Sus fachadas, antes relucientes con el prometedor brillo del mármol y el cristal, comenzaron a ceder ante la inclemencia del desierto. La arena, imparable, invadió sus lujosos vestíbulos, llenando piscinas que jamás se llenaron con agua y cubriendo los muebles importados que esperaban a huéspedes que nunca llegaron. Los sistemas de aire acondicionado, diseñados para combatir el calor implacable, quedaron en silencio, permitiendo que el aire seco y polvoriento se adueñara de cada estancia. Lo que una vez fue el colmo de la modernidad, se transformó en una ruina futurista, una cápsula del tiempo que mostraba un mañana que nunca llegó.
El imperio en ruinas del Morash Rao se convirtió en un cementerio de ambiciones, una parábola silenciosa sobre la fugacidad del poder humano y la implacable mano del destino. No hubo vencedores ni culpables que pudieran ser señalados con la contundencia deseada, solo el recordatorio de que, a veces, las mayores construcciones no son derribadas por la guerra o el desastre natural, sino por las invisibles mareas del mercado global y la fragilidad inherente a los sueños más grandiosos. Hoy, el Morash Rao permanece, un monolito silencioso contra el cielo azul del desierto. Sus puertas, cerradas para siempre, susurran historias de promesas rotas y futuros esquivos. Es un monumento a la aspiración y a su límite, una cicatriz en el paisaje que recuerda que incluso la visión más audaz puede sucumbir a fuerzas mayores. Y en su quietud, nos enseña una lección perdurable, que la verdadera permanencia no reside en el brillo efímero del lujo, sino en la inquebrantable resiliencia de la naturaleza y el tiempo, que finalmente reclaman todo lo que los humanos construyen. Su historia está cerrada, pero el eco de su fracaso resuena, una advertencia para todos los que se atreven a desafiar los límites o a ignorar la marea imparable del cambio. Es un monumento a la aspiración y a su límite, una cicatriz en el paisaje que recuerda que incluso la visión más audaz puede sucumbir a fuerzas mayores. Y en su quietud, nos enseña una lección perdurable, que la verdadera permanencia no reside en el brillo efímero del lujo, sino en la inquebrantable resiliencia de la naturaleza y el tiempo. Su historia está cerrada, pero el eco de su fracaso resuena, una advertencia para todos los que se atreven a desafiar los límites o a ignorar la marea imparable del cambio. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.